11 principios estoicos para una confianza inquebrantable. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? Como si tus logros, tus esfuerzos y hasta tu valor dependieran de lo que otros piensan de ti. No estás solo. Pero quiero que escuches esto: tu confianza no debe depender de nadie más que de ti mismo. Los estoicos, aquellos filósofos cuya sabiduría trasciende el tiempo, entendieron que la verdadera fortaleza no se construye con aplausos externos, sino con una vida guiada por principios claros. Hoy, exploraremos 11 enseñanzas estoicas que no solo te mostrarán cómo recuperar tu confianza, sino que te ayudarán a cimentarla en algo que nadie te podrá arrebatar. Esto no es un discurso motivacional vacío ni una lista más de consejos genéricos. Son herramientas prácticas, probadas durante siglos, que, si decides aplicarlas, transformarán tu forma de verte a ti mismo y de enfrentar al mundo. Prepárate para descubrir cómo los principios estoicos pueden ser tu guía hacia una confianza que nace de dentro. Es hora de comenzar tu transformación. 1. Conócete a ti mismo, el cimiento de tu confianza. Daniel solía esconder sus defectos detrás de una máscara. Quería que todos lo vieran como fuerte e invulnerable, pero eso solo lo alejaba de sí mismo. Inspirado por Sócrates y Marco Aurelio, entendió que el primer paso hacia la confianza era conocerse a fondo. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, porque solo desde la honestidad contigo mismo puedes crecer. ¿Qué dicen los estoicos? Marco Aurelio escribió: es ridículo no escapar de tu propia ignorancia y seguir buscando la aprobación de quienes también la padecen. ¿Cuánto te conoces realmente? ¿Qué estás ocultando incluso de ti mismo? Haz una lista de tus fortalezas y debilidades. Abrazar ambas es tu punto de partida hacia la verdadera confianza. 2. Céntrate en lo que puedes controlar. Daniel pasaba noches en vela preguntándose por qué no lo valoraban en el trabajo. Se agotaba mentalmente intentando cambiar cosas que no dependían de él. Pero cuando leyó a Epicteto, algo hizo clic: lo único que realmente puedes controlar son tus pensamientos y acciones. Así, decidió enfocar su energía en hacer su mejor esfuerzo, sin preocuparse por los resultados. Epicteto afirmaba: la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de una simple regla: algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo en preocuparte por cosas fuera de tu control? Haz una lista de tus preocupaciones actuales. Divide las que puedes controlar de las que no, y suelta estas últimas. 3. Vive en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Daniel era un prisionero del pasado y del futuro. Revivía sus errores y temía lo que podía suceder. Marco Aurelio le enseñó que el único momento real es el ahora. No dejes que lo que no está presente te robe la tranquilidad, escribió el emperador filósofo. Marco Aurelio decía: el hombre vive solo un momento, lo demás está en el pasado incierto. ¿Estás realmente viviendo el momento presente o permites que tu mente divague? Dedica 5 minutos al día a enfocarte solo en el presente. Usa tu respiración para anclarte a la hora. 4. Practica la virtud, no la perfección. Daniel solía exigirse demasiado. Si algo no salía perfecto, se sentía un fracaso. Pero cuando leyó a Séneca, aprendió que el verdadero éxito está en vivir con virtud, no en la perfección. Lo importante no es nunca caer, sino levantarse siempre. Séneca escribió: ningún gran logro se alcanza de inmediato. Sé constante en el esfuerzo, no en la perfección. ¿Estás persiguiendo un ideal inalcanzable en lugar de valorar tu esfuerzo? Define un valor importante para ti, como la honestidad o la disciplina, y comprométete a actuar según ese valor esta semana. 5. No busques la aprobación de los demás. Daniel vivía para complacer a otros. Pero Marco Aurelio le abrió los ojos: la opinión de los demás no define quién eres. Desde entonces, dejó de buscar validación externa y comenzó a impresionar al único que importa, él mismo. Marco Aurelio aconsejaba: no pierdas tiempo pensando en lo que otros dicen de ti.
ocúpate de tus propios asuntos y actúa con rectitud. ¿Estás viviendo para ti o para complacer a los demás? Esta semana, toma una decisión importante sin consultar a nadie más. Confía en tu juicio. 6. Domina tus emociones, no las reprimas. Daniel reprimía su tristeza y enojo, creyendo que era sinónimo de fortaleza. Sin embargo, Epicteto le enseñó que la verdadera fuerza reside en gestionar tus emociones, no en ignorarlas. ¿Qué dicen los estoicos? Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. ¿Qué emociones estás reprimiendo? ¿Cómo podrías enfrentarlas con sabiduría? La próxima vez que sientas una emoción intensa, detente. Escribe lo que sientes y busca el mensaje detrás de esa emoción. 7. Abraza la incomodidad, es tu aliada. Daniel evitaba los desafíos por miedo al fracaso. Pero Séneca le enseñó que la incomodidad es el precio del crecimiento. Cada dificultad es una oportunidad para fortalecer el carácter. Séneca escribía, las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo duro fortalece el cuerpo. ¿Qué estás evitando por temor a salir de tu zona de confort? Haz algo incómodo esta semana, como iniciar una conversación difícil o enfrentar un miedo pequeño. 8. Aprende a desapegarte del resultado. Daniel ponía toda su felicidad en alcanzar sus metas, y si no las lograba, se derrumbaba. Marco Aurelio le enseñó que debía disfrutar del proceso y no obsesionarse con el resultado. Marco Aurelio decía, trabaja en lo que puedas, con serenidad. Deja los resultados al destino. ¿Estás condicionando tu felicidad a resultados que no puedes garantizar? Identifica una meta en tu vida y enfócate únicamente en el esfuerzo, no en el resultado final. 9. Rodéate de personas que eleven tu valor. Daniel se dio cuenta de que algunos de sus amigos lo hundían en lugar de elevarlo. Inspirado por Séneca, decidió rodearse de personas que lo impulsaran a ser mejor. Séneca decía, elige sabiamente a tus compañeros, porque ellos modelarán tu carácter. ¿Tu círculo social te impulsa o te frena? Dedica más tiempo a una persona que te inspire, y menos a alguien que te drene emocionalmente. 10. Sé constante, el cambio ocurre en pasos pequeños. Daniel quería cambiarlo todo de inmediato y se frustraba cuando no lo lograba. Epicteto le mostró que el cambio verdadero viene de pequeños pasos sostenidos. Epicteto enseñaba, pequeños pasos constantes conducen a grandes transformaciones. ¿Estás siendo impaciente contigo mismo? Identifica un pequeño hábito positivo, como leer 10 minutos al día, y practícalo sin interrupciones durante una semana. 11. Recuerda que eres suficiente tal como eres. Daniel solía compararse constantemente con otros. Pero Marco Aurelio le recordó que el universo lo había creado perfecto para su propósito. Ya tenía todo lo necesario para ser feliz. Marco Aurelio decía, no te compares con otros. El universo ya te dio todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. ¿Cuánto tiempo pierdes deseando ser alguien más? Cada mañana, repite frente al espejo, soy suficiente tal como soy, y estoy en constante crecimiento. Daniel transformó su vida con estos principios. ¿Y tú? No necesitas ser perfecto ni buscar aprobación. Solo necesitas dar el primer paso hacia una confianza que nadie te podrá arrebatar. ¿Qué principio empezarás a aplicar hoy? Si sientes que este vídeo puede ayudar a alguien, compártelo. Juntos podemos transformar vidas y seguir aprendiendo mutuamente.